Bien, Federico, ¿hace falta que te repita la pregunta? No. No. Bueno, va a ser un enorme desafío, por supuesto. ¿Por qué? Porque el tiempo que se perdió no se va a recuperar en un día o 2 días. Yo creo con el próximo gobierno, que yo vaticino que va a haber un cambio va a haber un cambio de orientación clara. Es decir, yo creo que ya estamos en el final del ciclo de lo que es el kirchnerismo. Sinceramente, yo vaticino que para estas elecciones legislativas, que son el anticipo de lo que va a venir en el año 2015, del recambio de poder, el kirchnerismo ya entró en una pendiente muy pronunciada. Dentro del espacio más amplio que puede definirse como el peronismo, no hay ningún tipo de duda que tienen un instinto de poder y se van a nuclear con aquel que tenga mayor chance. Para mí el gran desafío para el sistema político argentino es tratar de cumplir las 2 reglas de oro de cualquier sistema democrático. Y estas reglas de oro del sistema democrático son el equilibrio y el control del poder por un lado, que eso es muy sano, pero por otro lado también la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Porque si no hay alternancia hay hegemonía, y la hegemonía generalmente viene de la mano de los populismos, que antes aludíamos. Sería muy sano que el sistema político argentino tuviera opciones fuera del peronismo. Obviamente yo trabajo para eso, pero si nos tocara a nosotros, y por supuesto yo estoy trabajando muy cerca del senador Ernesto Sanz para tratar de nuclear lo que podría ser la expresión de una socialdemocracia moderna. Un hombre brillante. Sí, que tiene un papel destacadísimo en el Congreso, en los cuales no son muchos los que se destacan. Sin duda alguna no se pueden esperar milagros. Lo que se puede esperar es que haya una conducción mucho más seria, porque en algunos de los temas, incluso donde el gobierno se vanagloria de haber producido una mayor inversión, por ejemplo, en el tema de educación, que es una de las ventajas comparativas importantes. Hay países que casi carecen de recursos naturales, pero por el hecho de invertir bien en educación tienen grados de protagonismo mucho mayor, caso Japón, por ejemplo. Sin embargo, la calidad de la educación en la Argentina se ha deteriorado de manera increíble. En las pruebas comparativas, y ya no estoy hablando con los países centrales, sino con los países vecinos de la región, la Argentina está muy postergada. Y la verdad que eso que nos enorgullecía a nosotros en su momento, que era la calidad educativa, la movilidad social, que es algo imprescindible para cualquier política de desarrollo, también se ha deteriorado mucho. Por lo tanto hay que mejorar la capacitación, la mano de obra calificada, recuperar los niveles de aplicación de la ciencia y de la técnica, porque también se habla mucho del tema de la ciencia y la técnica, que yo creo que está bien que se haya invertido más en ciencia y en técnica, pero el problema es la relación entre la inversión entre ciencia y técnica y la economía aplicada para un proyecto de desarrollo. En realidad lo que no hay es justamente un modelo, a pesar de la proclama que se ha hecho. Hay una carencia absoluta de un modelo que no se integra con educación, con ciencia y técnica, con la posibilidad, aunque sea de ver objetivos estratégicos en el mediano y en el largo plazo. Contestando concretamente tu pregunta, yo creo que el próximo gobierno la puede llevar bien, porque no estamos en una crisis terminal ni mucho menos. Pero va a haber que tener mucha paciencia, va a haber que tener mucho coraje para desarmar las madejas que han dejado enredada este populismo, por ejemplo, de la política de subsidios, que es escandalosa. Eso va a ser muy difícil de sacar, porque el voto cautivo que tienen, lo que no quieren es que justamente se les toque nada de eso. Entonces, va a ser dificilísimo gobernar sacando esos subsidios, porque inmediatamente van a tener cortes por todos lados. Yo en el último editorial que escribí para la revista digo eso: hay que hacerse la idea de tener mucha tolerancia y paciencia, porque salir de esto no va a resultar nada fácil. El tema educación, si bien han aumentado los porcentajes, están mal aplicados, porque se hace en base a ningún programa. Brasil se dio cuenta que los abogados sobraban y que lo que necesita como país que se está industrializando necesita ingenieros. Desalienta a los abogados y alienta todo lo que sea la ingeniería.
Y nosotros seguimos todavía sin veterinarios, sin ingenieros agrónomos, algunos médicos rurales, pero no hay una orientación con salida hacia esos rubros. Bueno, es lo que nosotros en algún momento llamábamos la necesidad de la orientación de la matrícula conforme a las necesidades estratégicas de un país. Porque uno no puede coartar, digamos, el derecho de las personas que quieren estudiar determinado tipo de disciplinas, pero sí puede orientar, dar determinados incentivos, y eso es parte de una buena política de Estado. Lo que no hay es una correcta política de Estado. Ahora, como docente universitario te digo yo que el problema empieza mucho más abajo. Empieza en la escuela primaria y secundaria ni hablar. El problema del secundario, hoy por ejemplo, cuando están los test de las pruebas comparativas, el problema es una absoluta comprensión de texto, de análisis, de comprensión de un concepto abstracto, con lo cual eso nos coloca en una situación que hay que hacer una profunda revisión. Nosotros estamos planteando la necesidad de que exista un nuevo congreso pedagógico que lo discuta con todos los sectores, un poco poner pata para arriba el sistema educativo argentino, porque hacer una verdadera revolución educativa parte de que todo el mundo se comprometa a cuáles son las necesidades que tiene desde el punto de vista educativo y de la ciencia y la técnica aplicada a un proyecto de desarrollo nacional. Me parece que en ese sentido el gobierno lo que ha hecho es simplemente aumentar el presupuesto, pero no ha tenido ningún nivel de vigilancia sobre la calidad de la educación, que se ha deteriorado, que se mantiene más o menos en el nivel terciario universitario, pero que se ha deteriorado ostensiblemente en el primario y secundario. Elisa recibe a los alumnos que salen del primario y empiezan al secundario. Y bueno, las carencias que tienen los chicos que pasan es una ruptura entre el primario y el secundario. Y es una ruptura del secundario al terciario. ¿Por qué? Porque las bases de sustento para ese chico, para poderse defender, son muy pobres. Son pocos los alumnos. Se trabaja más para la estadística que para la excelencia. No hay duda. Por eso es que yo digo que la orientación de la matrícula y el hecho de que las universidades públicas, que también han proliferado de manera descontrolada en muchos casos, está bien que haya muchas universidades públicas, pero tienen en algunas zonas, por ejemplo, se concentran las grandes, el corazón de las grandes universidades públicas es, bueno, la más antigua de la Argentina es la de Córdoba, pero bueno, también está la UBA, está la del Litoral, está la de Rosario y está la de La Plata. Ese es el núcleo de las grandes universidades. En el medio han proliferado cualquier cantidad de universidades en el Gran Buenos Aires, que en realidad son coto de caza de algunos caudillos locales, en muchas oportunidades, que no se sabe para qué tienen ese destino. Por ejemplo, qué sentido tiene que alguna universidad como la de Lomas de Zamora, sé que esto a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero yo lo digo, también fabrique abogados, como, cuando está la de La Plata, está la UBA, etcétera, etcétera, que tienen un nivel de excelencia y de mayor historia en esta materia. Evidentemente lo que hay es una carencia de objetivos estratégicos y de orientación de esos objetivos estratégicos. Hablando de Brasil, a pesar de la situación difícil que tiene desde el punto de vista social y las protestas que están apareciendo y el tema de la corrupción que existe en la clase política brasileña, por ejemplo, Brasil anuncia la inversión en infraestructura de 65.000 millones de dólares. 65.000 millones. 50 puertos autorizaron. Bueno, 65.000 a 70.000 millones de dólares. Es decir, van a transformar. Y eso es lo que pone una plataforma de despegue para una nación que hoy está considerada como la octava economía del mundo. Por lo tanto, yo ni siquiera pretendería acercarme a eso. Lo que pretendería es por lo menos que haya una orientación estratégica de cómo se fijan estos objetivos de desarrollo para una nación como la Argentina, que se ha visto favorecida por un viento de cola a favor y que ha dilapidado la oportunidad, lejos de haberla ganado o aprovechado como permanentemente propagandiza el gobierno. Se le dio la posibilidad del voto a los 16 años. Y yo te puedo asegurar que a los 16 años los chicos leen el diario y no saben lo que están leyendo. No interpretan lo que leen. Entonces son una materia gris muy fácil de manejar para que vayan y voten por un partido determinado. Bueno, yo creo que eso se hizo más que nada como... porque la verdad que en general el nivel de
capacitación en general de toda la población se ha ido deteriorando por las razones que antes veíamos, y eso abarca todos los niveles etarios, grandes, medianos, jóvenes y demás. Pero en el caso de la cuestión de los 16 años, uno por principio va a decir, bueno, mientras haya mayor participación no puedo oponerme porque hay mayor participación. Es en realidad un voto facultativo que en realidad tiene que tener un enrolamiento previo para poder hacer la votación. Y eso ha sido facilitado por las redes sociales que tienen cautivo el clientelismo político, que fundamentalmente lo que atienden es a lo que van perdiendo por no satisfacer las expectativas en otros niveles, tratar de tenerlo cautivo por vía de lo que se incorpora como sectores más jóvenes. Por lo tanto, si se quiere, tal como ha sido planteado, es más una trampa que un incentivo a la participación democrática. Hoy hay aproximadamente 1 millón de personas que no trabajan ni estudian. Una gran franja de chicos que están dentro de la posibilidad de votar. Si la familia está viviendo de subsidios, ese chico, ¿a quién va a votar? ¿Te va a votar a vos, que no sabes si en un momento dado le podés quitar el subsidio? No, se lo va a dar de quien él es rehén. Bueno, esto ha ido en contra porque uno tiene que utilizar, por supuesto, algunos planes que pueden atender a la emergencia económica y social de algún momento, y yo creo que eso es válido hacerlo. De hecho, nosotros mismos, cuando digo nosotros, como partido y con nuestros aliados, en su momento fuimos los que propusimos la asignación universal por hijo, que fue un proyecto nuestro, que luego llegó este gobierno adelante, que no es tan universal ni tan equitativa. Pero evidentemente muchas de estas cuestiones no pueden ser soluciones de tipo permanente. A lo que hay que volver es a la cuestión del incentivo, por supuesto, de la cultura del trabajo, por de la supuesto, cultura de la educación, al premio al trabajo y a la producción, el premio a los emprendedores, el premio a la contracción, al estudio. Esto es lo que se ha convertido, por ejemplo, hablando del tema educación que antes nos señalábamos, las escuelas públicas, que en su momento en la Argentina eran de muy buena calidad, se han convertido un poco en contenedores. Muchos de los que hoy van a la escuela pública es simplemente porque van a tener a lo mejor algún grado de alimentación que no se les puede brindar por el nivel de marginalidad y de pobreza que existe, porque efectivamente la franja de los que se llaman los nini, los que no trabajan y los que no estudian, etcétera, es muy amplia en la República Argentina. Y a pesar de haber tenido este nivel de ingresos tan importante, no ha disminuido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que hay que replantear es todo como una cuestión integral, planteándose objetivos estratégicos para poner la educación, la ciencia, la técnica al servicio de un proyecto de país que hoy no existe. Si no tenés una buena base de profesionales bien educados, el país tiende a no crecer, porque se mueve en la mediocridad. Y la mediocridad es la primera pregunta a la cual yo te llevé. ¿Alguna vez viste un rejunte de mediocres tan importantes que han frenado al país en la forma como lo frenaron? No, este grupo, bueno, por supuesto que a mí me parece que los funcionarios que actualmente están en el mayor nivel de responsabilidad del Estado no solamente son mediocres, sino que en muchos casos están con un nivel de sospecha muy fundada de corrupción que es grave. Bueno, tal caso, hablábamos antes de transporte, miremos lo que está pasando con el señor Jaime, que además está ahora prófugo, con captura internacional. Es increíble que una persona con el nivel de exposición pública que él tenía, con los lugares donde concurría, donde estaba, etcétera, etcétera, no puede andar con él. Es prácticamente un nivel de protección que existe. Pero junto con él también está el responsable del Ministerio de Planificación, el señor De Vido. Por supuesto. El problema del lavado de dinero, el problema antes de la famosa valija de Andolini Wilson, el caso de Skanska y muchas otras situaciones que... el vueltito que se olvidó Felisa Micheli en el baño, que terminó por eso siendo procesada, etcétera, etcétera.
Yo creo que este es un gobierno que ha tenido una gran ineptitud, una gran mediocridad, pero también un alto nivel de corrupción, y que gracias a esta degradación institucional de la cual hablábamos antes, ha permitido que se consagre la impunidad, porque la degradación institucional del populismo es lo que consagra la impunidad. Entonces yo creo que es un mal grave, porque si comparamos algunas situaciones, volvemos al ejemplo de Brasil, algunos dicen, sí, pero mirá las revueltas que hay en Brasil. Sí, pero a Dilma Rousseff no le tembló el pulso cuando aún a los más cercanos al poder los hizo procesar, y a pesar de que eran los más cercanos al poder, por supuesto que tienen corrupción y graves actos de corrupción, pero por lo menos van en una dirección de tratar de coartar esa situación. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte. El radicalismo este año creo que tiene una gran oportunidad de recuperar aquellos pergaminos que supo tener. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y lo que aspiramos nosotros es a justamente equilibrar y controlar el poder y ser una alternativa en el 2015. Gracias. Vamos a un corte, señor director.